En el momento hemos visto distintas aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones era la de área y la de volumen de sólido de revolución. Y dentro del volumen de sólido de revolución vimos en particular lo que era el método, ¿cierto? Y el de la arandela. Entonces ahora nosotros queremos ver una nueva aplicación, otra, que es la de longitud de arco. Bueno, acá tenemos un poco la deducción de la longitud de arco. Básicamente se basa en la fórmula de la distancia. Si usted tiene la distancia entre dos puntos, es una raíz cuadrada de la recta al cuadrado. Ok. Bueno, en la forma como se deduce, uno hace los cálculos del analítico, ¿cierto? ¿Cierto? Que en este caso entonces toma un segmento de curva y hace una aproximación y esto finalmente se tiene que aproximar achicando los delta x y los delta y, toma los límites infinitesimales y al final llega a esto. Entonces, esta es una forma de cómo nosotros podemos expresar la longitud de arco a partir de diferenciales. Eso al final se resume en esta forma. Si yo tengo una función f que depende de x, ¿sí? Eh, la longitud de arco se puede definir de esa manera. Y por el contrario, si depende de y, para usar un poquito, se puede definir de esta otra, es decir, en el fondo es la misma, ¿sí? Pero una depende de x y la otra depende de y. ¿Ok? Entonces, la longitud de arco en sí es una fórmula que es relativamente sencilla. Acá la diferencia de, por ejemplo, de lo que era eh, sólido de revolución. Los sólidos de revolución no tenía que ver cuál ocupar. Pero aquí la fórmula es directa. Sí. Únicamente la tercera, que es la forma general. También la vamos a ocupar nosotros. No era. Bueno, tatuando la punta, ¿cierto? La tercera es esta, por si acaso. Entonces, bueno, como yo todo eh, es tratar de resolver muchas veces.
¿La copió o no? Ok. Entonces, si nosotros queremos calcular la longitud de un arco de una función que está dada explícitamente y la función depende de x, entonces tenemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la longitud del arco? Es longitud del arco, que se denota con una s minúscula, va a ser la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más f' cuadrado y todo esto diferencial de x. Esa es la fórmula de la longitud de arco, que es lo que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué necesitamos para poder calcular esta longitud de arco? Necesitamos conocer el valor de A y el valor de B. Y nosotros los tenemos porque son justamente el intervalo, 0, 1. ¿Qué otro elemento necesitamos conocer? La derivada de la función. Nosotros tenemos la función, entonces ahora solamente tenemos que derivarla. Bueno, por un lado, tenemos que f' de x. ¿Quién será? Acá tenemos a x. O podemos notar que es f. Este va a ser, si usted reescribe esto de manera adecuada, es 3 quintos x a la 3 medios menos 3 cuartos x a la 1. Bueno, aplica la derivada claramente de la potencia. Entonces, la derivada de la función va a ser ¿quién? 3 quintos por medios por 3 medios, 3 medios menos 1. ¿Cuánto me da eso? 2 sobre 2. Esto me queda menos 3 cuartos por 3 medios por la derivada de 3 medios es x a la 1. Entonces nosotros podemos simplificar esta expresión. Entonces me va a quedar 3 por 3 son 9, 5 por 2 son 10, eh, x a la 1 medio, menos 3 por 3 son 9, 4 por 2 son 8, x a la 1 medio. Y con eso ya estamos listos. Ya hemos encontrado cuál es la derivada, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos falta? Reemplazamos ahora en nuestra fórmula de la longitud de arco. Hemos dicho, ¿cuánto vale A? 0. ¿Cuánto vale B? 1. Raíz de 1 más la derivada, es decir, toda esa expresión cuadrado diferencial de x.
Entonces, aquí nosotros ya tenemos escrita la función, o la integral, perdón, la integral que nos permite calcular la longitud de arco. Eso nosotros ya lo sabemos hacer, lo podemos calcular sin mayor problema. Lo nuevo está en poder plantear la integral, la aplicación de tamaño. ¿Sí? Entonces, la longitud de arco en general es más sencilla porque solamente reemplazar el forma. Va a ser una un poco más interesante. Ok, entonces este es un ejercicio de aplicación. Acá me están pidiendo o comprobar, ¿cierto?, el valor del perímetro de la circunferencia unitaria. ¿Cierto? La circunferencia unitaria es la circunferencia que tiene radio uno. Nosotros sabemos el perímetro de esta función por geometría elemental. El perímetro de una circunferencia es 2pi r, pero como r vale 1, el perímetro de la circunferencia unitaria es solamente 2pi. ¿Ok? Ya, eso nosotros lo sabemos por geometría elemental. Ahora nosotros estamos interesados en verificar que efectivamente eso es así. O sea, suponer por un momento que nosotros no sabemos cuál es el resultado y nos gustaría conocerlo. Ok, para eso entonces primero comenzar recordando la ecuación de una circunferencia. ¿Sí? La ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Esa es la ecuación general de la circunferencia. Pero nosotros estamos interesados en la circunferencia unitaria, por lo tanto r vale 1 y 1 al cuadrado vale 1. Y como nosotros estamos interesados en el valor de la circunferencia en el perímetro, independiente del lugar en el cual se encuentra en el plano, es decir, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, o en cualquier posición del plano, la circunferencia siempre va a tener el mismo, el radio es mismo. Entonces, en particular, yo voy a escoger que h y k es el centro, 0, 0. Entonces, esto básicamente tengo aquí la ecuación de la circunferencia centrada en el origen de radio 1. Puede ser cualquiera, pero en particular yo me voy a tomar ese. Entonces hemos dicho que esto es la ecuación de la circunferencia en el origen de radio 1.
Bien, ¿cómo puedo entonces yo ahora utilizar la longitud de arco? Mis integrales. No, la longitud de arco. ¿Cómo puedo yo utilizar la longitud de arco para poder calcular eh, el perímetro? Bueno, yo voy a tener que ocupar una parametrización. Yo debo parametrizar. Simplemente lo que estamos haciendo es la parametrización a coordenadas polares. Luego, entonces, tenemos que recordar cuál es la longitud de arco para una curva parametrizada. Va a ser la integral en algún intervalo de la raíz de la derivada con respecto a la parametrización al cuadrado, de la primera componente y de la segunda componente. Esta nueva variable que estoy cambiando. Entonces ahora yo debo derivar eh, la derivada de x con respecto a θ, es decir, yo tengo que derivar esta función. Tanto, ¿cuánto es la derivada del coseno? La derivada del coseno menos seno. Por otro lado, tengo que derivar la otra componente también con respecto a θ. Si voy, ¿cuánto es la derivada de y? La tengo ahí. La θ es la derivada. ¿Cuánto es la derivada del seno? Seno. Y en este caso, como yo estoy parametrizando una circunferencia, ¿cierto? Yo estoy, básicamente el cambio que yo hice es un cambio de coordenadas polares. Por tanto, este intervalo, porque necesito conocer los intervalos para poder definir la integral, tiene relación al ángulo. Entonces la pregunta es, si yo estoy aquí, ¿cuánto recorrido angular necesito yo hacer para completar la circunferencia? Necesito solo 360 grados, desde el grado 0 hasta el grado 360. Va a ser completamente. Por lo tanto, mi intervalo va a ir desde los 0 grados, en realidad serían 0 radianes, los 360 grados, que serían
2pi radianes. Y con estos tres elementos, ahora yo lo reemplazo en la fórmula que tengo aquí y puedo obtener el resultado. Por tanto, la longitud de arco va a ser la integral de 0 hasta 2pi de la raíz de menos seno de teta más seno de teta cuadrado, diferencial de teta. Bueno, veamos lo que está adentro. Menos seno al cuadrado es simplemente seno cuadrado, ¿cierto? Más coseno al cuadrado en raíz. Y nosotros sabemos por fórmula, por identidad trigonométrica, que justamente seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, aquí yo tengo la integral entre 0 y 2pi de la raíz de 1, que es solamente 1. Y ahora, ¿cuánto es la integral de 1? ¿Cierto? La integral de 1 con respecto a la variable teta va a ser solamente teta evaluado por el teorema fundamental del cálculo entre 0 y 2. Y si lo reemplazo, me da como resultado 2pi menos 0, que solamente me da 2pi. Por lo tanto, ¿qué hemos demostrado nosotros? Hemos demostrado que la longitud de arco de una circunferencia de radio 1 me da como resultado 2pi. Es justamente lo que yo conocía por geometría elemental. Y eso lo hemos demostrado con herramientas del cálculo, en particular ocupando la longitud de una curva. O sea, el problema es que hay que saber parametrizar, pero nos damos cuenta que en realidad es solamente seguir por. De acá no hay truco tan rebuscado por detrás de cómo se hace, cuál debemos ocupar, ya no. Y realmente es punto más. Ok. Entonces vamos a avanzar al siguiente tema, que es de integrales impropias. Dentro de lo que son las integrales impropias existen distintas especies, primera y segunda especie. Entonces vamos a comenzar con la de primera especie. Las integrales de primera especie son sumamente fáciles de identificar cuando uno de los límites de integración da infinito. ¿Sí? Lo puede ver ahí, ¿cierto? En la proyección. Por ejemplo, en esta tenemos que el límite superior de la integral da infinito. En la siguiente acá abajo nos damos cuenta que el límite inferior es menos infinito. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, ¿cómo se resuelve esto?
se resuelve básicamente mediante un proceso de línea. ¿Ok? Este que es el numerito se mantiene tal cual. Este que es infinito se reemplaza por alguna letra. Acá yo le quise colocar B y hago tender el B hacia el infinito mediante un proceso de línea. ¿Ya? Por tanto, la integral impropia básicamente es igual a resolver una integral definida, pero debo sumar, ¿cierto? El hecho de que después debo. Entonces, puedo hacer que el límite superior sea infinito, que el límite inferior sea infinito, o puede ser incluso que ambos sean infinitos. ¿Ok? No, no, sí. Ejemplo, esto. Bueno, ¿qué se trata de? ¿Cuál es el tema de que no estamos interesados en general? En analizar convergencia de integrales. Si la integral nos da un número, converge y la integral vale ese número. Si la integral como resultado me da infinito, significa que diverge. Así de sencillo. Vamos a resolver. Entonces nos piden calcular esta integral propia y ver si converge o diverge. Bueno, ¿sí qué significa que sea impropia? Significa que justamente uno de los límites de integración va hacia el infinito. ¿Cómo se calcula eso? Entonces, la integral entre uno e infinito de x a la menos una diferencial de x es exactamente lo mismo que este infinito, entonces ahora se reescribe de la siguiente manera, como la integral entre uno y b. ¿Ok? En vez de colocar. Pero tenemos que anteponer, ¿cierto?, la operación de límite. El b tiene que tender hacia el infinito. ¿Sí? De eso se trata la integral impropia. El integrando queda tal cual, no varía, y por tanto ahora yo debo resolver esa integral de manera completamente usual, como si fuese una integral definida. ¿Cuánto es la integral de x a la menos 1? Y eso yo lo conozco por tabla. La integral de x a la menos 1, logaritmo natural de x. Y por el teorema fundamental del cálculo, esto va a estar evaluado entre 1 y b. Por tanto, me estoy diciendo que
Tengo que calcular el límite cuando b se va hacia el infinito de logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 lo conocemos cuánto vale, vale 0. ¿Y cuánto vale el límite del logaritmo natural cuando se va hacia el infinito? Que vale infinito. Por tanto, esto por la integral diverge. ¿Por qué diverge? Porque el resultado me da infinito. ¿Sí? Entonces, el cálculo de integrales impropias es básicamente lo mismo de las integrales definidas, antes poniéndole un paso al límite. Algunos autores hacen un abuso de notación, que es válido. Entonces dicen, la integral entre 1 e infinito de x a la menos 1 diferencial de x. Y calculan directamente. Esto les dice, va a ser logaritmo natural de x entre 1 e infinito. Pero en realidad uno no debería hacer esto, porque infinito como tal, infinito no es un número. Pero uno va a su entender de que básicamente está hablando del proceso del límite. Entonces, lo mismo que decir el límite de infinito menos el límite de 1, y esto siempre entendiéndolo entonces de que en realidad lo que significa es el límite de alguna variable, digamos b, cuando se va hacia el infinito, del logaritmo natural de b. Esto es lo que significa. Entonces, podemos hacer, para simplificar aún más los cálculos, emplear esta notación, ¿cierto? Donde siempre tenemos que entender que el infinito significa paso al límite. Por eso depende finalmente del profesor con el cual usted esté trabajando. ¿Ok? Todo sencillo. Creo que esta es la última. Bien, queremos analizar entonces ahora esta integral.
Y es impropia porque se va hacia el menos infinito en uno de los integrales. Ok, resuelvo la integral x e elevado a x. Es una integral que se resuelve integrando por partes. Por tanto, la integral entre el menos infinito a 0, x, diferencial de x, diferencial de x, nosotros tenemos que integrar por partes. U va a ser x, db va a ser la exponencial con su diferencial, du es solamente de x, y b exponencial de y. Entonces, nosotros vamos a resolver de manera similar a una integral definida, empleando la notación de que al infinito es un proceso de límite, ¿sí? Entonces va a ser u de b, u b, el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? O integrales definidas por partes, va a quedar entre el menos infinito y el cero, menos la integral entre el menos infinito y el cero de e de u, es decir, exponencial de x diferencial de x. Y por tanto, esto va a quedarme como x e a la x evaluado entre el menos infinito y el cero. La integral de la exponencial es ella misma, por tanto me va a quedar menos exponencial de x evaluado entre el menos infinito y el cero. Bueno, esto va a ser igual a 0 e a la 0 menos menos infinito e a la menos infinito menos e a la 0 menos e a la menos infinito. Recordemos una vez más que esta notación, cuando vemos el infinito, en realidad es un paso al límite. Entonces debemos calcular el límite correspondiente a esta expresión. Menos infinito e a la menos infinito, lo que realmente nosotros estamos tratando de decir, ¿qué cosa es? Sin límite. Cuando alguna variable, llamémosla a, va hacia el menos infinito, ¿de quién? De a e elevado a. Eso es lo que significa, porque en vez de infinito nosotros tenemos que pensar que eso es un paso al límite. Ok, ¿cuánto vale este límite que está ahí? Si hago tender a hacia el menos infinito, voy a obtener menos infinito por e elevado a la menos infinito. ¿Cuánto es eso? Me va a quedar menos infinito y e elevado a la menos infinito es cero. Entonces, infinito por cero. Eso es una fórmula determinada. No sé cuánto era el resultado. Voy a reescribirla de una manera adecuada. Va a ser la siguiente. Menos infinito. Entonces, esto como e elevado a sobre 1 partido por a. Reescribí eso de una manera equivalente. ¿Por qué hago ese truco? Porque si ahora yo calculo el límite hacia el menos infinito, me va a dar 0 y abajo me va a dar 0. Sigue siendo una forma indeterminada, pero a esta forma indeterminada yo la puedo calcular aplicando la regla de L'Hopital. Y me decía la regla de L'Hopital que esto va a ser igual al límite cuando a se va hacia el menos infinito de la derivada del de arriba. ¿Cuánto es la derivada de e elevado a a? Es e elevado a. Piensa que a es una x. ¿Cuánto es la derivada de 1 partido por a? Eso es lo mismo que decir a la menos 1. Entonces esto me quedaría como logaritmo natural de a.
perdón, es integral. La derivada de a la menos 1 es menos 1 por a la menos 2, ¿cierto? Entonces esto me quedaría como menos 1 por a la menos 2. Si calcula ese límite ahora, ¿cuánto le va a dar como resultado? Arriba le va a quedar 0 y abajo le va a quedar 0 todavía. Por tanto, este camino no es un camino muy bueno para poder aplicar la regla de L'Hopital. El problema está en que yo reescribí de una forma que no era la más adecuada. Por tanto, vamos a escribir, en vez de utilizar esto, vamos a utilizar este otro camino. Esto va a ser igual a ¿quién? A un límite. Cuando a tiende al menos infinito, ¿de quién? De e elevado a, perdón, de a partido por 1 partido por e elevado a a. Es otra reescritura. Si usted calcula este límite, infinito, infinito. 1 partido por 0, infinito. Por tanto, infinito partido por infinito, ni nada, la cual le permite calcular el orbital. Va a ser igual, aplicando la regla del orbital, aquí en el límite cuando va a ser infinito, negativo, de la derivada de a es 1, la derivada de e, 1 partido e a la a. ¿Cuánto es esa derivada? Tenemos que calcularla. 1 partido por e a la a es lo mismo que decir e a la menos a. La derivada por regla de la cadena va a ser e a la menos a por menos a derivado. Y eso solamente me queda menos e a la menos a. Usted calcula este límite. El límite cuando tiende a 1 es 1. El límite cuando a tiende hacia menos infinito, de menos a va a darle infinito positivo, con eso va a quedarle menos infinito. A partir de infinito. Por lo tanto, cuando nosotros estamos calculando la integral propia, vamos a tener que este resultado es 0. Nos falta todavía calcular ese resultado, pero eso es mucho más rápido de calcular. Tenemos que calcular ahora cuánto vale y a la menos infinito. Eso ya lo hicimos, de hecho, es el límite. Ya coloquemos la otra letra, c. Cuando c tiende al menos infinito, de e elevado a c. ¿Cuánto vale ese límite? Cero, directamente. Por tanto, voy a subir acá un poquito. Este de aquí también vale 0. 0 por 1 menos 0. Todo esto vale 0. 1 menos 0, 1. Por tanto, el límite de todo esto vale menos 1 y la integral propia da como resultado final 1. Entonces, en este nos damos cuenta de que había que hacer una serie de pasos previos. Primero, integrar por partes, calcular los límites, pero para calcular los límites teníamos que recordar la regla de los ejercicios bien completos. O sea, llenar las cosas.
Voy a alejarme ahí para que lo pueda ver todo. No sé si lo copió ya. Entonces, sí, claro. Entonces, integral impropia de por sí no es. Y lo vimos en el ejemplo uno. Lo mismo y calcular un límite. Ahora es como yo calculo ese límite. Tengo que recordar. ¿Ok? No sé si se entiende. Claro, porque tiene harto límite. Pero lo nuevo, ¿qué cosa es? ¿Cómo resolver una integral con un infinito? ¿Cómo se resuelve? No es difícil. El tema es que hay que recordar cosas atrás. Eso es siempre lo que cuesta, porque, pero lo nuevo, como te digo, de por sí no es algo tanto más. Bien, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos entonces. Bueno, buen fin de semana.